Ya se viene la primavera, le decíamos al comienzo del programa, comienzan los estornudos, las alergias. Cristiano Olavarría, otorrino-laringólogo, nos acompaña acá en el estudio para contarnos cómo prevenir, entre otras cosas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Hay algún método preventivo ante esta temporada, no? Para empezar a prepararse. Que en realidad en esta época habitualmente el tema de la alergia se hace muy popular, básicamente porque, por ejemplo, en Santiago y en otras ciudades como tal que Valparaíso, existe una polinización muy intensa, principalmente de árboles, ¿no? Existe una polinización en relación al arce, pero principalmente al plátano oriental, que para todos los que vivimos en Santiago sabemos que es tremendamente alergizante. Por lo tanto, es un tema que se pone muy en boga durante esta época y que genera mucha consulta además en medicina. Y que puede además desarrollar otro tipo de enfermedades como respiratorias, porque por lo menos en mi caso personal empiezo con alergia y termino con varios días en cama finalmente. Exactamente, de hecho nosotros sabemos, y mucha gente a lo mejor no lo tiene tan claro, pero me gustaría contarles, una persona alérgica es como un hotel 5 estrellas para un bicho, para un resfrío, para un cuadro respiratorio, para una bacteria. Una persona que tiene una condición alérgica es mucho más atractiva para los gérmenes que andan en el ambiente, y por lo tanto el no tratar adecuadamente la alergia en un momento previo va a significar que esa persona se predisponga a infecciones respiratorias. Más aún, los síntomas que se generan durante un cuadro alérgico por lo general son bastante semejantes a un cuadro respiratorio infeccioso y a veces cuesta hacer la diferencia. Lo importante, por lo tanto, es siempre tratar de hacer un diagnóstico precoz de esta condición alérgica y también de hacer un tratamiento para prevenir este tipo de problemas. Tratamiento en base antialérgico en el caso de los más leves, pero ¿qué pasa con el que se agrava, con el que se le cierran las vías, por ejemplo? Bueno, en general, lo primero es hacer un diagnóstico precoz, como conversábamos. Obviamente, en la medida en que uno tenga un diagnóstico, va a evitar que se complique más adelante el cuadro. En general, eso se hace con examen, principalmente con la historia clínica, muchas veces bastante evidente, ¿no es cierto? Hay picazón ocular, lagrimeo, picazón de garganta, congestión nasal, estornudos, pero también hay otros síntomas que no son tan frecuentes o tan evidentes de alergia, como por ejemplo sangrado nasal recurrente, tos persistente, una tos crónica que a veces no tiene sentido, sin sentirse, digamos, decaído, el paciente tose en forma habitual, sensación de ahogo en las noches, como decían, cuando hay un compromiso obstructivo respiratorio. Y en ese contexto, obviamente, el primer paso del tratamiento son los antihistamínicos. Actualmente uno cuenta con antihistamínicos, medicamentos que son bastante efectivos, que no generan somnolencia, que es lo que habitualmente el paciente consulta, porque eso es lo que antiguamente producían estos cuadros, sino que más bien son medicamentos que no tienen efectos colaterales importantes. En ese contexto es como la primera, digamos, etapa de tratamiento. Posterior a eso, obviamente, uno puede agregar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los inhaladores nasales. Actualmente yo diría que hace ya 10-15 años la gran revolución, digamos, de las alergias son los medicamentos inhalatorios nasales, que son medicamentos en base a corticoides, que son una especie de antiinflamatorios, digamos, de la vía nasal, que ayudan enormemente con la congestión y la obstrucción nasal. En el caso, obviamente, de que existan otros fenómenos asociados, porque la alergia no solamente afecta a la nariz, afecta a la vía respiratoria baja, a los bronquios y también a la piel y a la conjuntiva ocular, obviamente uno tiene que tratar de acuerdo a lo que el paciente tenga. Oye, ¿es cierto que uno tiene que empezar a consumir este tipo de medicamentos antes de que empiece ya la alergia o cuando uno ya está con alergia? Absolutamente cierto. Esto hay que pensarlo así en forma muy práctica, como si fuera un incendio. Cuando el incendio está chiquitito, uno le pone la patita encima al incendio y se apaga. Cuando el incendio ya está armado, hay que llamar a los bomberos. Entonces, obviamente lo que uno trata de enseñarle al paciente que es alérgico es que si ya sabe que es alérgico, y sobre todo si es alérgico, por ejemplo, a árboles, como hablábamos, o a pastos, que es la otra cosa que ya parte en octubre en forma importante, debiera asistir a control previamente. O sea, aquí ya estamos un poco atrasados, porque la polinización, si ustedes la revisan, digamos, está absolutamente alta ya, por lo menos de plátano oriental. Uno debiera partir idealmente en agosto, antes que los síntomas partan, y de esa manera el tratamiento va a ser mucho más eficaz que si ya parte cuando ha empezado el tratamiento. Siempre consultar a un médico, doctor, para iniciar el tratamiento. No basta con que yo vaya a la farmacia y compre un antialérgico que ojalá sea lo más barato posible. Es una muy buena pregunta. La verdad es que un paciente que no tiene diagnóstico, obviamente debiera ser diagnosticado, y eso lo puede hacer un médico general, un médico broncopulmonar, un otorrino. Es una condición que puede manejar la mayoría de las personas.
de los médicos, mejor dicho. Pero cuando el paciente ya sabe que tiene una condición alérgica, no es necesario absolutamente que sea evaluado por el médico para que se le indique el medicamento. El paciente ya conoce, y por lo menos en el contexto de los antihistamínicos son de libre compra en las farmacias. O sea, por lo tanto está absolutamente autorizado, digamos, para que pueda comprarlos en forma libre. No así los inhaladores, que pueden tener, digamos, otras complicaciones y por lo tanto requieren receta. Doctor, Muchas le agradecemos. gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.